Creo que el gran desafío que tenemos por delante es intentar conocernos. Vivimos en el día a día y no paramos un segundo a plantearnos quiénes somos, en quién nos transformamos a través del tiempo. Tal vez no me conozco o no sé quién soy porque no me doy el tiempo para pararme y reflexionar en mí mismo. Quizás al principio nos ponemos la máscara, salimos y todo bien. Y claro, lamentablemente hay personas que esa canasta está saturada con palabras totalmente negativas, con experiencias negativas. Esto no me gusta, ¿lo puedo cambiar? Muchas veces decimos cosas como me gustaría cambiar y no sé cómo, o hay algo de mi carácter que no me gusta y eso me aleja de las personas, o realmente hay situaciones que me gustaría cambiar y hace tiempo las vengo arrastrando. Entonces la pregunta que surge ¿es posible cambiar sin perder nuestra esencia? Bienvenidos a este podcast llamado Felizmente, donde vamos a tratar diferentes temas desde la salud psicológica y por supuesto también desde una mirada bíblica, cristiana, porque queremos darte herramientas, consejos para que puedas aplicar en tu vida diaria. Como en cada podcast, arrancamos con una historia y hoy quiero hablarte de alguien que seguramente conoces, el famoso tenista Roger Federer. Ganador de todos los Grand Slam, de diferentes títulos, está dentro de los primeros 3 tenistas más conocidos y famosos del mundo. Y me llamó la atención que en una entrevista que le hicieron, específicamente en el 2013, el entrevistador le decía: Federer, sos excelente sacando, tenés los mejores golpes. En ese tiempo el periodista mencionó que el revés era su debilidad. Entonces le preguntó: ¿cómo estás trabajando con esto? Y Federer le contestó: tengo 2 posibilidades, 2 alternativas. La primera alternativa es mirar mis debilidades y tratar de mejorarlas, de potenciarlas, pero eso me va a convertir en un jugador del montón, en un jugador más. O tengo la posibilidad de centrarme en mis virtudes y de esa manera marcar la diferencia. Por eso, tomando la pregunta inicial, ¿no te parece que en realidad el camino está en no cambiar nuestra esencia, sino transformarla? Mi nombre es Santiago Paván y tengo a alguien muy especial que nos va a estar acompañando hoy para que podamos hablar un poco sobre estas preguntas que te mencionaba recién. Florencia nos acompaña hoy. Flor Locatelli, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Si me ven sonreír mucho es porque Flor es una persona muy especial, además de ser psicóloga como acabo de mencionar. Flor es mi esposa. Así que gracias por el favor y la ayuda que nos está dando de acompañarnos para charlar sobre este tema tan importante que lo podríamos resumir en no me siento suficiente. Así que bueno, vamos, Flor, a abrir el diálogo y tengo una pregunta muy interesante para hacerte. Seguramente habrás escuchado la introducción y creo que el gran desafío que tenemos por delante es intentar conocernos. Porque de eso se trata el tema de la esencia que estuvimos hablando. ¿Por qué es tan difícil conocernos a nosotros mismos? ¿Qué me podrías decir sobre esto? Bien, qué buena pregunta. Es difícil porque no estamos acostumbrados. Por lo general vivimos en el día a día y no paramos un segundo a plantearnos quiénes somos, en quién nos transformamos a través del tiempo. El planteo de quién soy, por lo general lo hacemos en la adolescencia, a veces hasta de forma medio inconsciente, y ahí queda. Y cuando somos adultos, está bueno plantearnos y decir, bueno, ¿quién soy? ¿Qué cambió de mí? ¿En qué me estoy transformando? ¿En qué me gustaría ser? ¿No? O qué camino me gustaría continuar. Tal vez pensaba que el gran desafío que tenemos a la hora de preguntarnos, de conocernos, preguntarnos quiénes somos, también es entrar en una realidad que a veces nos duele enfrentar, porque por ahí no estoy satisfecho con quién soy. Vamos a hablar un poco más adelante acerca del autodiálogo, no me quiero anticipar, pero creo que ahí también viene el gran desafío, es decir, tal vez no me conozco o no sé quién soy porque no me doy el tiempo, como decías, para pararme y reflexionar en mí mismo. Claro. ¿Sabés qué? Estaba pensando también que a la hora de definirnos tenemos diferentes maneras o fuentes que nos ayudan a conocernos. Sí. Por ejemplo, lo que otros dicen sobre mí, o sea, la mirada externa. Está también lo que yo pienso de mí mismo, sí, que no necesariamente tiene que coincidir con la realidad. Lo que soy realmente, que ahí es donde vamos a la esencia. Y creo que hay otra faceta, otra arista,
que es lo que muestro. Puede ser en las redes sociales, lo que muestro con mis amigos, compañeros. Entonces, a veces hay una dicotomía entre esas áreas. ¿Cómo hago para que se puedan unir esas diferentes facetas y justamente no caer en la falsedad? Bien, ese es un gran desafío, ¿no? O sea, la idea y la meta de uno debería ser que todas esas áreas estén bajo un mismo eje, ¿no? Cuando uno empieza a tener esas distintas áreas estar en distintos niveles o de distintas formas, me presento de distintas formas en distintos lugares, ahí uno se va a empezar a sentir incómodo. Quizás al principio nos ponemos la máscara, salimos y todo bien, pero a la larga va a dificultar mantener eso. Entonces está bueno ir planteándose, en qué áreas estoy mostrando algo que no soy. Y poder ir de a poco, porque esto es de a poco, ir trabajando en esas áreas para que volver a ponerlas todas en un mismo carril, ¿no? Pensaba mientras hablabas en mi vida personal, pero también en tu caso te debe pasar con los pacientes, o a mí me pasa cuando voy a dar una conferencia por medio de una luz en el camino, que creo que el gran desafío es qué es lo que estoy mostrando hacia afuera, porque en realidad es lo que quiero mostrar. Claro. Pero no sé si te parece que la raíz también está en examinar mi verdadera esencia, lo que soy, y en base a eso construir el resto de las aristas. Claro. Porque pienso, imagínate que vos, si no fueras mi esposa, pues si sos mi esposa espero que nunca pase, pero si vos te acercás y me decís, no, Santiago, yo creo que vos sos esto y esto y esto, pero yo sé que mi esencia, mi verdadero sentir o mi verdadera persona no tiene nada que ver con eso, entonces no me va a afectar. Claro. Entonces creo que uno de los grandes secretos está desde dónde construyo yo mi personalidad o quién soy. Sí, la identidad. Exacto, la identidad. Y ahí hay un montón de hechos que van a hacer que vos construyas tu identidad. La base más fácil de identificar es el autodiálogo, ¿no? Como mencionabas vos hoy. ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me trato? ¿Cuál es esa voz en off que comenta mi vida, que hace que yo me plantee, cómo soy? ¿Me hablo con amor? ¿Me hablo con paciencia, con compasión? ¿O soy una persona que está todo el tiempo marcándome el error, autoexigiéndome demasiado? Entonces, si yo me enfoco en eso, lógicamente mi base de identidad iba a estar muy por debajo. Porque generalmente somos muy duros con nosotros mismos. Exacto. O sea, solemos tener un autodiálogo negativo en general. Sí, totalmente. Algo que a mí me sirve en lo personal y trato de aconsejarlo a las personas, tomando esto desde dónde construyo y pensando en el autodiálogo, es la parte espiritual. Porque nada de lo que vamos a hablar en los diferentes podcasts lo podemos hablar sacando el factor Dios. Claro. Y hay un texto que me encanta, lo tengo anotado acá, que está en Efesios capítulo 2, versículo 10, que básicamente hay dos palabras, una frase que dice que fuimos creados a hechura suya, o sea, imagen suya. Y para mí construir desde ahí, tener un autodiálogo, tener una esencia, el poder entender lo que soy para Dios, me ayuda, como estuvimos hablando, a alinear las diferentes facetas y a ir sanando el autodiálogo, que puede ser muy destructivo, y entender quién soy para Dios. Sí. ¿No? Creo que eso es súper importante. Sí, está bueno porque no es que estamos buscando cualquier opinión, ¿no? La opinión de Dios siempre va a ser hacia nosotros, va a ser una mirada con amor, con compasión. Tener esa mirada y tratar de replicar esa mirada en uno va a hacer que nuestros cimientos sean firmes. A la hora de construir, ¿no? Tengo mucho más para decir sobre este punto, pero seguramente lo vamos a ir desarrollando en los diferentes podcasts. Si podríamos resumir hasta ahora esta primera parte, el primer paso, el primer escalón es conocerme, ¿no? El decir, estoy disconforme, claro, sé que tengo que cambiar, pero no sé cómo. Bueno, lo primero es conocerme, esto de quién soy. Metiéndonos un poco más en el entender cómo soy, uno de los grandes cuestionamientos que suelen surgir en las conversaciones es acerca de nuestro pasado.
Sí. Es decir, bueno, mi pasado es un desastre. A veces puede ser por decisiones propias, pero creo que el pasado más doloroso es cuando tuve que sufrir cuestiones que no tuvieron que ver con mis decisiones. Sí, que yo no pude manejar. Exacto. Entonces la pregunta que quería hacerte es ¿cómo podemos evitar quedar atrapados en esos patrones negativos que venimos arrastrando en algunos casos de generaciones o simplemente de mi propio pasado, ¿no? Uh-huh. Es un gran desafío, porque si nos planteamos, o sea, ¿se puede cambiar? O sea, lo que pasó, ya pasó. Entonces, empezar a construir desde la ahora, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué puedo hacer con mi pasado? Bueno, mirar y tratar de resignificar aquellas situaciones que viví. Wow. Digo wow porque la palabra resignificar... Es un montón. Sí, es muy... y creo que está buena para anotar si alguien, nos están acompañando ahí en el podcast. Pero bueno, recordar eso, no te corto con la idea. Sí, resignificar y esto me va a ayudar a tener como una vida un poco más resiliente, ¿no? Otra palabra poderosa. Poderosa, ¿no? Que nos va a ayudar a poder tratar de salir adelante. Uh-huh. Si yo estoy todo el tiempo fijándome y centrado en lo que me pasó, ¿no? Uh-huh. Y pierdo de vista y el foco en lo que estoy haciendo ahora, en quién soy ahora, sobre qué base voy a volver a construir, ¿no? Uh-huh. Voy a estar como medio inestable, claro. Porque la base que me dieron, que me dejaron y no está buena. Uh-huh. Entonces, bueno, empezar a avanzar desde ese lado. Mira, dos cosas que me surgen para mencionar. Una es una ilustración que la he escuchado de psicólogos, de profesionales con otros, ¿cómo podríamos decir? Utensilios, ahora me van a entender por qué digo esto, pero yo me imagino que cuando nacemos venimos como con una canasta vacía. Sí. Y a medida que nos van educando, nos vamos relacionando, como que vamos llenando esa canasta con, vamos a decirle, palabras, si llevamos el plano al diálogo interno. Sí. Y claro, lamentablemente hay personas que esa canasta está saturada con palabras totalmente negativas, con experiencias negativas. Sí. Entonces, como decías vos, la verdad que es un desafío enorme decir, desecho esto porque es lo que tengo, es con lo que me educaron, con lo que crecí y ahora tengo que construir desde algo nuevo. Claro. Pero es acá donde entra una vez más el plano espiritual. Y sé que lo que voy a decir es polémico, pero me parece interesante para discutirlo o por lo menos presentarlo, que nosotros sabemos que el origen del mal, pensando específicamente en alguna persona que pasó por violación, por maltrato, o tal vez no yéndonos a extremos, simplemente una familia disfuncional que no supo criar a sus hijos. Claro. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo Dios fue originador de esto? No, sabemos que Dios no origina el mal, pero Él sí permite. Y me gusta abordar este tema desde este punto, decir, si Dios lo permitió, por supuesto es porque vivimos en un mundo en pecado, porque el pecado hace influencia también en todo nuestro alrededor, pero yo tengo que tratar de saber qué lección puedo sacar de mi pasado para ahora construir un futuro diferente. Sí, totalmente. Entonces, toda experiencia... Sí, ver qué aspectos tomar y qué decir, bueno, me quedo con esto o esto no lo quiero repetir, ¿no? También... Claro. Por eso yo creo que toda experiencia, sea positiva o negativa incluso, podemos sacarle provecho teniendo una actitud positiva para construir hacia futuro, ¿no? Bueno, como veníamos hablando, estuvimos hablando del pasado, de construir a través de lo positivo que podemos sacar incluso de las experiencias dolorosas, pero debemos reconocer que todo eso genera creencias limitantes que a veces arrastramos o vamos llevando, y eso trae dolor, angustia, bueno, un poco de lo que estuvimos hablando. Entonces, ¿cómo podemos hacer para educar la mente y romper esas creencias limitantes? Uh-huh. Está bueno poder ir identificando esas creencias limitantes, poder ir ensayando mentalmente, ¿no? Cómo poder salir adelante y de a poco también ir exponiéndonos, ¿no? Sí, un gran desafío. Quizás al principio en lugares en donde uno se sienta cómodo, más relajado, para poder ir viendo, ¿no?
todos los cambios que uno vaya a llegar a hacer siempre son un poco también ensayo y error, ¿no? Claro. Es cómo me voy sintiendo cómodo y no quedarnos empantanados en eso, claro. Pienso en un ejemplo, decime si es así o no, no sé, en alguien que tiene que rendir un examen en época de facultad y constantemente vienen estos pensamientos, ¿no? De decir, bueno, siento que no voy a lograrlo, que no voy a poder. Entonces tal vez el anticiparme, tomando lo que decías vos, el anticiparme de eso, es decir, bueno, voy a cambiar esta creencia limitante y la empiezo a trabajar de antemano y a pesar de tener miedo voy a avanzar, ¿no? Exacto, es saber que me va a suceder, porque si hasta ahora siempre me sucedió, es como, bueno, este es mi patrón. Claro, no caer en eso. Claro, primero identificar el patrón y después saber que, bueno, ¿cómo puedo evitar esta respuesta ante, no sé, un examen? A la amenaza, entre comillas, sí. ¿no? Entonces, si tengo miedo a exponerme ante un examen, bueno, es ir de a poquito exponiéndome. Hablando de exámenes, me hace acordar de una paciente que ella, su ansiedad va mucho en relación a la facultad y tendía a no rendir y se atrasó muchos años en su carrera. Ahora, tanto que se alejaba de los ambientes de facultad. Claro, y ahora está inmersa en su trabajo. Quería huir de eso. Claro, huía de eso. Entonces, de a poquito en terapia estamos trabajando esto de, bueno, acércate a la facultad, estudia en la biblioteca, relacionate con gente que esté relacionada con la facultad, estudia en grupo, ¿no? O sea, todas cosas que te vayan acercando a esto que te está trabando y de a poquito anda exponiéndote y anda probando. Probá a rendir un examen escrito, un examen oral, de a poco. Y si te sale mal, no pasa nada, se puede volver a rendir, se puede volver a hacer. Eso te va a ir dando fortaleza y seguridad de lo que estás haciendo para seguir avanzando. Para seguir avanzando, claro, y creciendo. Cito una frase ya súper dicha, pero en definitiva, en esto de a veces el miedo que tenemos de avanzar, generalmente los miedos que tenemos de lo que va a pasar en el futuro, el 90% de las veces termina pasando otra cosa, ¿no? Claro. O no sucede. Y también quería hacer hincapié en un punto que mencionaba antes, de volver a entender y a recordar en este punto específico, de decir, bueno, ¿cómo puedo educar mi mente volviendo a la base? ¿Quién soy para Dios? Porque creo que una vez más ahí Dios nos puede dar las herramientas justas y necesarias mostrándome quién soy. Y cuando me pregunto quién soy para Dios y qué es lo que Él estuvo dispuesto a hacer por mí, es como decir, soy la mejor persona del mundo. Claro. Porque si Dios estuvo dispuesto a entregar su vida por mí, por ir al acto de amor más grande de todos, decir, ¿cómo yo no voy a poder avanzar en esta situación si en realidad mi pasado... Es verdad, puede ser que haya tenido un pasado doloroso, pero mi verdadero pasado es que fui creado por Dios, fui amado por Él, y esa es mi verdadera esencia. Sí, es el que me va a dar la fortaleza y el empuje para poder continuar. Claro. Mira, te quiero leer un estudio muy interesante en relación al autodiálogo que estuvimos hablando, y volvemos a lo mismo, ¿no? El autoboicot que a veces tenemos. Este estudio habla de un análisis del lenguaje utilizado especialmente por las personas que sufrían de depresión, y se dieron cuenta que especialmente usaban pronombres en primera persona del singular. O sea, yo, mí, me. En ese autodiálogo, ¿no? Sí. Es como a la hora de escucharse esa voz interna era como muy introspectiva. En cambio, las personas que usaban en segunda o tercera persona eran personas mucho más abiertas y por supuesto que no padecían de la depresión. ¿Qué implica esto del autodiálogo y cómo afecta a lo que estuvimos hablando, en definitiva, a no poder avanzar o a llegar al punto de tener un estado de depresión? Es que el autodiálogo, como decíamos hoy, es la base, no solamente en cuanto construimos nuestra identidad, sino es cómo me afecta en el día a día. Porque a veces no somos conscientes, y yo creo que la mayor dificultad está ahí. No somos conscientes de cómo nos hablamos. Yo no te podría decir a vos, si se te vuelca este vaso,
qué desastre, mirá el lío que hiciste en la mesa. Bueno, ¿querés que cuente la verdad, No. Flor? No, la verdad que jamás podría, no me saldría. Porque hay amor de por medio. Exacto, porque hay amor de por medio. O a mi hija, no podría decir, ¿cómo vas a hacer eso? Qué desastre. Sin embargo, existe la posibilidad de que yo tire el vaso y diga, qué desastre, siempre me pasa lo mismo. Soy un inútil. Soy un inútil, rompió el vaso. Y ahí está en cuando me hace el clic, ¿no? De decir, ¿cómo me estoy hablando? Ahí tenemos que empezar a evaluar, ¿no? ¿Qué palabras uso? ¿Soy amoroso conmigo? ¿No? O sea, y lo mismo que vos hablabas, ¿no? De siempre a mí me suceden las cosas malas. O también este pensamiento medio dicotómico, ¿no? Nunca me sale nada bien, o está siempre todo mal. De paso, ahora que lo pienso, el autodiálogo determina la manera en que yo interpreto a Dios. Sí. Porque si mi autodiálogo todo el tiempo está siendo de exigencia, de autoexigencia, de negatividad, de la misma manera percibo en la manera en que Dios me habla. Sí. Pienso que Dios es un Dios tirano, un Dios que me está juzgando, un Dios que me presiona. Sí. Y todo lo contrario. Hay miles de evidencias bíblicas de que cuando Dios se acerca a las personas, les termina hablando con un amor de por medio que bueno, lograba la transformación de las personas. Sí, y también, así como podemos ver a Dios, también vemos a las personas que nos rodean. Claro. Como a veces uno se siente como muy susceptible, ¿no? Como, ay, estás muy susceptible. Sí. Bueno, ¿quién sabe cómo me estoy hablando? Y siento de que todo el mundo me está atacando. O sea, Marian Rojas Estapé contaba la historia, cortita, no voy a hacer muy larga, de que ella estaba pasando por una situación complicada y eso le generaba un autodiálogo negativo. Y creo que cuenta que va a un cumpleaños o a una reunión y una amiga le dice, che, ¿cómo fue que no me escribiste por mi cumpleaños, no me saludaste? Y la reacción de ella fue totalmente de agresividad, desmedida, pero porque ella estaba mal. Claro. Entonces ella cuenta, ¿no? Dice, bueno, ahí mi amiga, conociéndome, después me llamó y me dijo, yo no será que estás pasando por alguna situación difícil. O sea, evidentemente el autodiálogo genera un autoboicot para mi relación con Dios, para la relación con los demás. Totalmente. Va a afectar a tus emociones, a cómo te sentís, a cómo se siente tu entorno. Hay un versículo también que me encanta, conocido en Proverbios capítulo 23, versículo 7, que dice, porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal eres. Que bueno, resume un poco lo que hoy la ciencia o la psicología habla, que en definitiva somos de la manera en que nos hablamos o nos autohablamos. Entonces creo que ahí está el gran desafío. Flor, vamos a pasar a un punto también importante que es la etapa de aceptarnos. Gran etapa. Sí. Ya pasamos por el conocernos, el comprendernos y ahora llegamos a la parte de aceptarnos. Te hago esta pregunta tomando incluso el ejemplo de Federer que hablábamos al principio en la historia, seguramente la habrás escuchado. ¿Por qué nos cuesta tanto centrarnos en nuestras virtudes? ¿Por qué esta pregunta? Porque a veces decimos, bueno, no, como que nos da un poco de miedo. Claro, el jactarnos, si es que va la palabra, de que somos buenos en algo o tenemos estas cualidades positivas. Pero ¿por qué realmente nos cuesta centrarnos en lo positivo que tenemos en nuestra vida? O habilidades podría ser, ¿no? También, más que positivo. Yo creo que está muy en relación a las creencias que nosotros tenemos con respecto a cómo me siento. O sea, si me siento como que tengo ciertas habilidades o tengo esta área que me va bien. Por lo general se tiende a pensar de que si me centro en eso, soy una persona egoísta, egocéntrica, que quiero que todo el mundo me mire. Y nada más lejos de la realidad. O sea, el tema está en cómo centrás tus virtudes. Claro. Si vos las pones en el foco y en el centro todo el tiempo, bueno, ahí sí vas a pasar a ser una persona egoísta, egocéntrica. Pero si no, si tenés un equilibrio, porque Federer, o sea, el ejemplo que vos dabas, él identificaba muy bien su habilidad, pero también muy bien su debilidad. Entonces, al tener estas dos áreas bien identificadas, te va a dar el equilibrio y vas a estar
equilibrado, ¿no? Como Sí, que sí, sí. no vas a estar ni exagerando tu área positiva, ni tampoco vas a estar enfocándote solo en tu área negativa y que eso te va Tirándote por el tirándote piso. para el piso, sí, va a estar Y en bajón. relación a esto surge tal vez una pregunta más práctica, decir, bueno, yo entiendo que el enfocarme en mis habilidades es algo necesario, entonces, pero ¿cómo puedo hacer ahora para potenciar esas habilidades que tengo, esas virtudes? ¿En qué cosas puedo utilizar o trabajar para decir, bueno, voy a desarrollar esto? Como en el caso de Federer, era, bueno, practicar más golpes, Claro. entrenar más horas, pero ¿cómo podemos hacer nosotros, centrándonos en nuestras fortalezas, ahora desarrollarlas? Primer paso es identificarlas. Uh-huh. Y a mí hay un ejercicio que me encanta hacer con mis pacientes cuando hablamos acerca de la autoestima es, bueno, agarra una hoja en blanco. De un lado escribís tus aspectos positivos, aquellas cosas que te gustan. Y del otro lado, aquellas cosas que no te gustan. Uh-huh. Aquellas cosas que vos decís, che, esto... Entonces después vas evaluando punto por punto, dentro de lo positivo, qué cosas podés potenciar y desarrollar. Claro. Para crecer en ese aspecto. Uh-huh. Y dentro de lo negativo es decir, bueno, esto no me gusta, ¿lo puedo cambiar? Uh-huh. ¿Está en mí cambiar esto? ¿Cuánta energía le quiero poner para cambiar esto? Claro. ¿No? Que eso es... Ahora te voy a hacer una pregunta en relación a eso, de la parte negativa, por así decirlo. Pero me gustó mucho... En eso positivo es poder fomentar y identificar primero. ¿Sabés que sumando a esto de identificar, pensaba cuál es mi propósito final a la hora de potenciar mis virtudes? Porque yo puedo decir, che, la verdad que me reconozco bueno en esto y querer potenciarla para destacar desde el aspecto egoísta. Claro. Pero es súper interesante, y vuelvo siempre al plano bíblico, cuando yo entiendo que tengo un propósito y soy como soy porque Dios me dio esas cualidades con el propósito específico, uh-huh. Yo voy a intentar potenciar eso para cumplir mi propósito. Claro. Entonces es excelente porque yo ya no tengo miedo de destacar mis virtudes, porque ahora mis virtudes tienen una finalidad, uh-huh. No una finalidad en sí misma. No decir, che, no sabes. No es exaltarme a mí, sino es con un propósito específico. Exacto. Vamos para el otro plano ahora. Uh-huh. Al otro lado de la hoja. Al otro lado, exacto. Vos decías virtudes y debilidades. ¿Cómo puedo cambiar aquellas cosas que yo considero una debilidad si esa debilidad o está lastimando a otros o me está lastimando a mí mismo? Porque si volvemos a tomar el ejemplo de Federer, está buenísimo, me centro en lo positivo. Sí, pero está la otra parte también. Tengo debilidades, tengo defectos. De hecho, tal vez la lista sea más larga. Uh-huh. Y si hay algo específicamente en esa lista que no me deja avanzar, ¿cómo hago para trabajar en eso sin perder mi esencia? Bien. Algo que dijiste así como muy a la pasada, no lo quiero perder. Uh-huh. Posiblemente sea más larga, porque como decíamos hoy, tendemos a ser muy autocríticos. Claro. Entonces, la lista seguramente del área negativa va a ser más larga. Bueno, tal vez hablaba por mí, pero en mi caso sé que es más larga la debilidad. Les pasa a todos. A todos con lo que he hecho este ejercicio, el área negativa es como que es más fácil. Extensa. Suele ser más extensa, sale más fácil. ¿Me repetís la pregunta? Sí, básicamente cómo hacer para no cambiar mi esencia, pero trabajar en esa debilidad. Claro, bueno... identificando, volvemos a lo mismo, identificar aquellas áreas que no me gustan y ahí me acordé, porque vos decías aquellas cosas que me afectan a mí y que le afectan a mi entorno. Entonces, si esa parte de mi esencia uh-huh. que yo estoy evaluando uh-huh. Me está afectando a mí o le está afectando al entorno, bueno, ahí yo te propondría cambiar esa esencia, ¿no? Es como, bueno, acá hay algo ese aspecto dentro de mi esencia. Dentro de tu esencia que no está bueno, uh-huh. que si te está dañando a vos o a alguien de a tu alrededor, hay que cambiarlo. ¿Cómo cambiarlo? Bueno, es todo parte de un proceso que va a ser lento, doloroso. En momentos con profesionales. En momentos con un profesional, exacto. Pero bueno, siempre tratando de ir de a poquito, ¿no? El proceso del cambio que voy a ir haciendo.
Bien. Tengo un texto que me parece clave para esto, de decir, bueno, tengo que cambiar esas debilidades y no sé por dónde ir. También es muy conocido, aparece allí en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, que Pablo es el autor de esta carta, una carta que le escribe a la iglesia de Corinto, y es, básicamente dice así el texto: bástate en mi gracia, porque mi poder, esto es una expresión de Dios, se perfecciona en la debilidad. Entonces es ahí donde viene el cambio, que de esto se trata el podcast de hoy. El entender que podemos cambiar. Sí, totalmente. Es verdad, yo me centro en mis virtudes y las desarrollo, pero si tengo alguna debilidad que me está impidiendo avanzar, tengo que lograr cambiarla. Totalmente. Gracias a Dios. La personalidad no es algo rígido. Es algo que se puede ir modificando y que se va modificando a lo largo de nuestra vida, de nuestros años, a lo largo de las experiencias que vamos teniendo. Y lo mismo, o sea, parte de la personalidad, nuestro cerebro es plástico. O sea, claro, Dios nos dio la capacidad de ir moldeando aquellos surcos, aquellas cosas que nosotros tenemos, aquellos hábitos, ¿no?, que nosotros tenemos que van a afectar, ¿no?, a nuestra vida, conducta. A nuestra conducta, poder cambiar, ¿no?, poder hacer un nuevo camino. Ahora, ese camino nuevo que yo voy a generar no se hace de un día para el otro, claro, y no se hace sin esfuerzo. Se hace poniendo mucha energía y mucha conciencia en lo que voy a cambiar. Es desafiante, digamos. Muy desafiante. Pero bueno, todo cambio conlleva esfuerzo. Y ahí es donde volvemos a lo mismo, el recurrir a un profesional, el depender de Dios, porque en definitiva, como leíamos en el versículo, Dios es el que puede potenciar mis debilidades siempre y cuando yo me acerque a Él, ¿no? Claro. Vamos tal vez a la parte bien práctica de la charla que quería comentarte, y no es otra cosa que el desarrollar ahora toda nuestra esencia. No sé si alguna vez escuchaste que los grandes líderes tienen un mensaje para dar. Además de eso, ese mensaje tiene que ser un mensaje claro, directo, y tienen que tener claridad a la hora de comunicarlo. Entonces, tomando por ahí, y un detalle más es que a la hora de brindar ese mensaje tienen que tener optimismo, ¿no? Porque tienen que estar seguros, claro, seguro del mensaje que están dando. Tomando estas 3 premisas de un líder, ¿cómo puedo hacer yo ahora para tomar el liderazgo de mi propia vida? Volvemos a lo mismo, potenciar virtudes y trabajar también en las debilidades que puedan llegar a afectar a otros. De la misma forma. Poder tener metas claras, ¿no? Saber a dónde quiero apuntar, a dónde quiero ir, en qué quiero centrarme y ir cambiando, ir mejorando. ¿Quién me gustaría llegar a ser, no? No es que uno va a cambiar todo su personalidad porque quiero ser de tal forma, pero claro, sí me puede ayudar a tener como una guía. Es como, bueno, quiero expresarme mejor, quiero ser más amoroso con los otros, ser más compasivo conmigo. Y a la vez poder ir teniendo como, yo creo que la frase de hoy es el autodiálogo, ¿no? Es como hablarme bien, tratarme bien. Podemos ser líderes tiranos. De nosotros mismos. De nosotros mismos, claro, sí. Líderes tiranos o líderes totalmente compasivos, amorosos, y decir, bueno, esta vez no me salió, lo voy a volver a intentar. En mi pregunta iba también como un mensaje por debajo, y creo que también otro de los secretos es entender que yo puedo desarrollarme y ser bueno en un área. Y eso no significa que sea un inútil, todo lo contrario. Los grandes pensadores del mundo, poniendo de vuelta el ejemplo en Federer, está bueno entender que yo puedo desarrollar mis virtudes, especializarme en eso, y ese es el mensaje que yo voy a tener para dar. Claro. Y eso no significa que si no sé algo de otra área me convierta en una persona insuficiente o, como decía, inútil o que no sirva para nada. Entonces, si yo tengo un mensaje, cuando digo mensaje me refiero a virtudes, cualidades, y lo doy con claridad y encima con optimismo, claro, básicamente estoy buscando esa realización que necesito en la vida. Sí. Flor, ¿qué pasa si siento que no tengo ninguna habilidad en esa lista que vos decías?
tengo la lista enorme de debilidades, pero no me encuentro ninguna virtud, ningún talento. Incluso la premisa con la cual arrancamos el podcast, es decir, mi carácter, no sé, lo veo como un desastre. ¿Cómo puedo hacer para encontrar ese talento, ese don, esa virtud? Bien. Un ejercicio práctico. Uh-huh. Primero, tratar de buscar aquellas cosas que me salen de forma natural, que me gustan, que busco sin pensar. Y por otro lado, si veo que todavía estoy trabado, como no, estamos como negados, ¿no? Claro. La vida es negra, no veo nada positivo. Buscar a alguien de confianza y preguntarle, escúchame, ¿vos qué ves positivo en mí? Muy bueno. ¿No? ¿Cuál es mi habilidad? Ahí la mirada del otro es fundamental. Totalmente, totalmente. Por eso apunto a que la persona tiene que ser de confianza, cercana, y porque acá vamos a abrirnos a mostrarnos totalmente vulnerables, es decir, che, estoy mal, necesito que vos me ayudes en esto. Entonces, una vez que yo identifico esto, voy a poder trabajar y ir viendo, o sea, desde la mirada del otro, darme cuenta, bueno, mira, vos sos bueno, no sé, dibujando, se me ocurre ahora. Y uno se pone a pensar y dice, sí, la verdad es que cuando estoy muy estresado me pongo a pintar y eso me ayuda. Y en su momento me hicieron un comentario, qué lindo que te quedó esto. Bueno, y ahí, en base a eso, empezar a construir y empezar a desarrollar esa habilidad. Muy bueno. Una última cosa que me gustaría preguntarte, después tengo algunas cosas más para comentarte por si surge algo, pero ¿cómo hago para pasar de ese diálogo de la autocrítica a la autocompasión? Porque de eso se trata un poco, de cambiar el autodiálogo, sin caer en la mediocridad, en el conformismo, podríamos decir. Bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Vamos por carriles separados. Si yo tengo un autodiálogo compasivo, no quiere decir que sea una persona conformista y mediocre. Claro. Porque no va en relación a, bueno, ya fue, me quedo así. Soy así. No, es, bueno, me está costando esto. O no me gusta del todo como me está saliendo, pero lo vuelvo a intentar. Lo vuelvo a hacer de otra forma. Busco, pero ahí va mucho en relación a cómo me lo estoy diciendo. ¿No? No es, bueno, ya está, soy así, claro, no sería me queda otra. Una autocompasión pasiva. Exactamente, sino activa, que me genere movimiento. Como, y llegado el momento en el que hay cosas que no vale la pena cambiar porque soy así, ¿no? Es como, hay ciertas cosas que... Una encrucijada. Claro, hay ciertas cosas que no se pueden cambiar o que me generarían un exceso de energía que yo ahí me pregunto, ¿vale la pena poner tanta energía en cambiar esto? O sea, ¿por qué estás queriendo cambiar esto? ¿No sos suficiente acaso con cómo sos? Claro. Entonces, ante esas preguntas es como, bueno, soy así y me acepto así y me amo así. Claro. Y ahí volvemos al ejercicio de la hoja, ¿no? Es como, bueno, me amo completo, con lo positivo y lo negativo, porque soy esto, yo soy todo esto. Este paquetito completo, ¿no? ¿Sabés qué? Cuando hablas de esto, pienso en uno de mis personajes preferidos, que es Pedro en la Biblia, y me llama mucho la atención cómo Dios trabajó con Pedro. Porque todo lo que hablamos, Dios lo aplica por medio de Jesús con Pedro de una manera magistral. Si uno se pone a pensar, Pedro es el caso típico de todo lo que describimos, ¿no? Tenía grandes problemas de personalidad, por momentos se creía el mejor o quería ser el mejor, pero por otros momentos reconocía que era un simple pescador. Entonces todo el tiempo él estaba, me imagino, en la lucha, ¿no? Claro, con ese autodiálogo. Y es increíble cómo Dios lo fue llevando para que él pueda ir sanando, y en definitiva Pedro no cambió su esencia, claro. Que ahí creo que está la clave del mensaje de hoy. Pedro siguió siendo el Pedro impulsivo, enérgico, que se llevaba el mundo por delante, pero ahora es transformado por Dios, por medio del amor, que ahí está el secreto y lo vamos a hablar de hecho en algunos otros momentos, pero
La pregunta es, ¿qué necesitas que Dios transforme en tu vida para que sin cambiar tu esencia, porque fuimos creados por Dios con una esencia, con dones, con talentos específicos, yo pueda desarrollar todo eso con un propósito final, ¿no? Me recuerdo la historia de Pedro y me da una tranquilidad el saber que lo que vos decías, que Dios nos creó con neuroplasticidad, con la posibilidad de transformarnos, de crecer, de moldearnos, potenciando nuestras virtudes, como fue en el caso de Pedro, y trabajando también en las debilidades. Incluso sumo algo, Jesús fue duro con Pedro en momentos. Lo tuvo que reprender delante de sus discípulos cuando dijo, no es necesario que a mí me laves los pies. Delante de los discípulos, ¿no? Le dice, no, pero si no te lavo no vas a entrar al reino de los cielos. O en el momento cuando le corta la oreja a Malco, al soldado, a Malco, perdón, al sacerdote. Entonces, ahí solo con la mirada, cuando lo estaba negando, ¿no? Claro, exacto. Ahí en una cosa más cercana. Exacto, es como que lo reprende, pero siempre con amor por medio. Y ahí creo que está la verdadera esperanza. Sí. Flor, gracias por acompañarnos, por compartirnos también parte de tu conocimiento. Fue una alegría enorme. Gracias. Muy bien, llegamos al final de este episodio. Y la idea es que puedas recordar que cambiar y ser transformado no tiene que ver con cambiar la esencia, sino entender que podemos ser transformados, que podemos mejorar lo que somos con la ayuda de Dios, como fue en el caso de Pedro, como también vimos en el caso de Federer, y como puede pasar en nuestra vida si nos acercamos a Dios y permitimos que Él nos transforme desde la raíz, cambiando nuestro autodiálogo y ayudándonos a construir desde donde realmente vale la pena. Te quiero dejar en cada uno, como lo hacemos en cada uno de los episodios, un desafío especial. En esta ocasión te animo a que elijas 3 virtudes que puedas identificar en tu persona, anotarlas y pensá de qué manera podés potenciar y desarrollar esas virtudes. Y ahí aprovecha a preguntarte, ¿desde qué lugar decido desarrollar y construir esas virtudes que anotaste ahí en el papel? Podés dejarnos en los comentarios cuáles son esas virtudes o cuáles son los desafíos que estás atravesando y entonces te vamos a poder contestar. Así que si te gustó este episodio, si te parece que el contenido puede ayudar a algún ser querido, a algún familiar, si las herramientas que has escuchado no solo te ayudaron, sino que te parece que pueden ayudar a otros, compartí este contenido. Lo podés hacer en nuestras redes sociales, allí en @ulc.digital, y de esa manera entonces accedes a todos nuestros contenidos y por supuesto también a este podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un abrazo muy grande.